una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. Pensé que mi vida había terminado en esa fría acera junto a mi hija hambrienta. Pero entonces, un anciano, rico y de más de 80 años, se detuvo inesperadamente, nos llevó a su mansión, nos proporcionó refugio, comida e incluso llamó a un médico para mi pequeña. Pensé que era solo un raro acto de bondad hasta que un día, durante una conversación casual, un nombre que mencioné sin pensar dejó al anciano paralizado. Ese momento reveló una verdad impactante, una que cambió mi vida para siempre. Hola, mi nombre es Miles Sinclair. Tengo 34 años, soy un camionero de larga distancia que vive una vida dura y agitada en las polvorientas carreteras que se extienden por toda América. Mi trabajo no es fácil. Días interminables, noches inquietas durmiendo en la cabina del camión, el olor a diésel y el rugido del motor como mis compañeros constantes. Pero nunca me quejo. ¿Por qué? Porque cada viaje, por agotador que sea, me acerca a casa, donde Elena, mi esposa, y Hazel, mi hija de 4 años, me esperan. Ellas son la luz al final del túnel, la razón por la que me aferro al volante a través de ventiscas o abrasadores días de verano. Nuestro apartamento en las afueras de Denver no es nada especial. Es un lugar diminuto con pintura desconchada en las paredes y muebles desgastados que Elena mantiene meticulosamente ordenados. La cocina siempre tiene el ligero olor a pan recién horneado. A ella le encanta hornear, aunque yo le bromeo diciendo que sus panes a veces son duros como rocas. Pero para mí, es el hogar. Cada vez que abro la puerta, la risa brillante de Hazel resuena mientras corre a abrazar mis piernas como un cachorrito, y sé que estoy en el lugar correcto. Elena a menudo se apoya en el umbral de la cocina, con su cabello castaño recogido en un moño alto, su suave sonrisa derritiendo mi fatiga. Tarde otra vez, señor camionero, bromeaba, su voz juguetona, pero sus ojos cálidos. Esos momentos, lo juro, valen más que cualquier recompensa. A menudo estoy fuera de casa, a veces durante una semana, a veces un mes. Las largas entregas desde Denver a Texas, y luego hasta Nebraska, me dejan poco tiempo con mi familia, pero siempre trato de mantenerme conectado. Desde la cabina del camión durante las pausas en la carretera o en aparcamientos vacíos, llamo a Elena. Su voz por teléfono es como una medicina, aliviando el frío de las largas noches. Hazel siempre peleaba por el teléfono, parloteando sobre todo, desde el vestido roto de su nueva muñeca hasta lo deliciosa que estaba la sopa de calabaza de mamá. Le prometo a Hazel un pequeño juguete de cada viaje. A veces un osito de peluche, a veces un coche de juguete rojo. Quiero uno con luces brillantes, papá, gritaba ella, y yo sonreía, anotando mentalmente que encontraría exactamente lo que quería. Pero en los últimos meses, empecé a notar que algo andaba mal. Elena, la mujer vibrante y siempre llena de energía, comenzó a parecer inusualmente cansada. Se quejaba de dolores de estómago, pero los descartaba como, probablemente algo que comí. Le insistí en que fuera al médico, pero ella simplemente se reía, diciendo que me preocupaba demasiado. No creas que soy tan frágil, Miles, bromeaba, pero sus ojos ya no brillaban como antes. Su piel se volvió pálida. Las mejillas sonrosadas que amaba ahora se desvanecían, como si su vitalidad se estuviera agotando día a día. Traté de desechar la inquietud, diciéndome que estaba sobrecargada de trabajo o que tal vez me extrañaba durante mis largos viajes. Pero ese sentimiento persistente se aferraba a mí como una sombra oscura que acecha en mi espejo retrovisor en los viajes nocturnos. Entonces llegó ese día. Era una tarde de finales de otoño después de un largo viaje desde Kansas. Regresé a casa, con el aire frío, las hojas doradas cayendo por la calle, ansioso por una ducha caliente, por abrazar a Hazel y sentarme a cenar con Elena. Abrí la puerta, llamando en voz alta, Elena, Hazel, he vuelto. Pero no hubo respuesta. ¿Dónde estaba la risa alegre de Hazel? ¿Dónde estaba el regaño juguetón de Elena sobre mis botas sucias en la puerta? La casa estaba inquietantemente silenciosa. Entré, mi corazón comenzando a latir con fuerza. Elena, llamé de nuevo, mi voz flaqueando. La encontré en la cocina. Elena yacía en el suelo, inmóvil junto a una taza rota.
Su rostro estaba blanco como un fantasma, sus labios pálidos, sus ojos entrecerrados como si se hundiera en un sueño profundo. Me arrodillé a su lado, mis manos temblorosas tocando su hombro. Elena, despierta. ¿Qué pasa? Mi voz se quebró, el pánico crecía. La levanté, su cuerpo era aterradoramente ligero, como si su vida ya se hubiera escapado. Hazel, mi pequeña, estaba acurrucada en un rincón de la cocina, con los ojos muy abiertos por el miedo, agarrando su muñeca de vestido roto. «Papá, ¿mamá está durmiendo?», preguntó, su voz temblando. No pude responder, solo tomé su mano, tratando de mantener la calma para que no se asustara más. Llamé a una ambulancia. La espera pareció durar siglos. Las sirenas sonaron afuera, luces rojas y azules destellando a través de la ventana. Subieron a Elena a una camilla, y yo sostuve su mano fría. Hazel se aferró a mí, sollozando. En el hospital, el olor a antiséptico y los pasos apresurados de las enfermeras me marearon. Me senté fuera de la sala de emergencias, con Hazel dormida en mi hombro, rezando, aunque no estaba seguro por qué rezaba. El médico salió, su rostro serio. «Señor Sinclair, hemos estabilizado la condición de su esposa. Pero necesita prepararse», dijo lentamente, como si retrasara lo inevitable. «Tiene cáncer de hígado, en etapa intermedia. El pronóstico no es muy prometedor». Las palabras me golpearon como un cielo que se derrumba. «Cáncer, en etapa intermedia». ¿Cómo podía ser? Elena solo tenía 32 años, todavía sana, riendo conmigo la semana pasada, cantándole a Hazel para dormir cada noche. Sacudí la cabeza, buscando un destello de esperanza en los ojos del médico. «Pero es tratable, ¿verdad?» «Hay una manera, ¿no es así, doctor?», pregunté, mi voz ronca. El médico suspiró. «Haremos todo lo que podamos, pero debes saber que la enfermedad ha progresado significativamente. Necesita comenzar el tratamiento de inmediato, y los costos no serán pequeños. Tendrá que prepararse financieramente». Puso una mano en mi hombro como para consolarme, pero todo lo que sentí fue un frío vacío en mi pecho. Miré a Hazel, todavía dormida, sus mejillas sonrosadas, pero sus ojos hinchados de llorar. Me dije a mí mismo, no puedo perder a Elena. Hazel no puede perder a su madre. Tiene que haber una manera. Esa noche, me senté junto a la cama de Elena en el hospital. Se despertó, débil, pero todavía tratando de sonreír. «¿Por qué te ves tan sombrío, Miles?» «Estaré bien», susurró, su voz tan delgada como una brisa. Sostuve su mano, conteniendo las lágrimas. Sabía que estaba mintiendo para evitar que me derrumbara. Besé su frente, prometiendo hacer todo lo posible para mantenerla con nosotros. Pero en el fondo, sentí que esa sombra oscura, la que había acechado mis instintos durante semanas, se hacía más grande, amenazando con tragarse a nuestra pequeña familia. Volví a casa, abrazando a Hazel, tratando de explicarle que mamá estaba enferma pero que pronto mejoraría. Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de duda, como si sintiera lo que intentaba ocultar. Miré alrededor del apartamento, una vez lleno de risas, ahora envuelto en un silencio aterrador. Los juguetes de Hazel, sus dibujos garabateados pegados a las paredes, el mantel que Elena había bordado, todo me recordaba días más felices ahora fuera de mi alcance. Me pregunté, ¿cómo podría enfrentar la tormenta que se avecinaba? ¿Cómo podría mantener mi promesa a Hazel de que su madre estaría bien? La enfermedad de Elena era como un monstruo invisible, carcomiendo nuestros días de felicidad. Ya no podía aceptar trabajos de larga distancia. Necesitaba estar con Elena, con Hazel. Fui a ver a mi jefe, el señor Jackson, un hombre severo con gafas gruesas y una voz que siempre sonaba como un gruñido. «Necesito cambiar a rutas cortas, señor Jackson», dije, tratando de mantener mi voz firme. «Mi esposa está gravemente enferma y necesito estar más en casa». Me miró, frunciendo el ceño como si le hubiera pedido el mundo. «Sabes, Miles, las rutas cortas pagan menos. La compañía no puede tener favoritismos». Asentí, tragando la amargura. «Entiendo, señor. Solo necesito tiempo para cuidar de mi esposa». Así que empecé a hacer rutas cortas desde Denver a ciudades cercanas. Cada viaje duraba solo unas pocas horas,
pero mis ingresos se redujeron a la mitad, a veces menos. Nuestro ya ajustado presupuesto se volvió aún más ajustado. Las facturas del hospital llegaban como olas, cada fría hoja blanca listando números que me mareaban. Medicamentos, pruebas, quimioterapia. Agoté nuestros ahorros, vendí el viejo televisor y algunos artículos no esenciales de la casa. Pero era como echar sal al mar. Necesitaba más dinero, mucho más, para mantener a Elena conmigo, con Hazel. En mi desesperación, pensé en mis padres, David y Estella. Vivían a unas pocas horas en coche de Denver en una cómoda casa en los suburbios de Colorado Springs. Nunca había sido cercano a ellos. Mis padres siempre fueron fríos, distantes, como si yo fuera un inquilino en lugar de su hijo. Pero no tenía otra opción. Llamé, mi voz temblando mientras explicaba la condición de Elena. Necesito ayuda, dije, tragándome mi vergüenza. Solo un préstamo. Lo devolveré. ¿Lo prometo? Hubo un largo silencio al otro lado. Luego la voz de mi padre, áspera como papel de lija, se escuchó. Está bien, pero firmarás un pagaré. No hacemos caridad. Apreté los dientes y acepté. Me prestaron una pequeña suma, suficiente para cubrir algunas facturas del hospital, pero venía con una nota con intereses por las nubes. La firmé, mi mano temblando, sintiendo que estaba vendiendo el último ápice de mi dignidad. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que mientras yo mendigaba migajas para salvar a mi esposa, mis padres financiaban las vacaciones de sanación de mi hermano menor, Eric, después de una ruptura. Eric, mi despreocupado hermano de 28 años, siempre había sido su favorito. Él no necesitaba firmar una nota ni rogar. Unas pocas quejas y abrieron sus billeteras. Necesita un descanso. Eric ha pasado por un shock emocional, dijo mi madre cuando le pregunté, su tono casual como si la vida de Elena no mereciera su preocupación. Me quedé helado en su sala de estar, sintiendo como si me hubieran abofeteado. ¿Y qué hay de Elena? Y de Hazel, grité, pero mi madre simplemente se dio la vuelta, murmurando algo sobre que yo era demasiado sensible. Mi padre se sentó en su sillón, con los ojos pegados a la televisión como si yo no existiera. Volví a casa, con el corazón apesadumbrado. Nuestro pequeño apartamento ahora estaba sumido en la tristeza. Hazel, con solo 4 años, no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Solo sabía que su madre pasaba la mayoría de los días en la cama, demasiado débil para jugar como solía hacerlo. «Papá, mamá ya está mejor», preguntaba, sus grandes ojos redondos llenos de esperanza. La abracé, susurrando, «Pronto, cariño. Papá hará todo lo que pueda». Pero por dentro, sabía que estaba mintiendo. Los costos del tratamiento se acumulaban como una montaña imposible de escalar. Miré alrededor del apartamento la mesa del comedor donde Elena solía reír, la alfombra donde Hazel dibujaba, la foto familiar del parque y me di cuenta de que tenía una última opción. Hipotequé el apartamento. Era el lugar que guardaba todos nuestros recuerdos, el hogar que juré proteger. Pero no tenía otra opción. El empleado del banco, con una sonrisa educada pero fría, me hizo firmar una pila de papeles. ¿Está seguro, señor Sinclair?, preguntó. Asentí. Aunque mi corazón se sentía destrozado, me dije a mí mismo, todavía hay esperanza. Tengo que seguir intentándolo. Hazel necesita a su madre. Elena merece vivir. El dinero de la hipoteca cubrió algunas rondas más de quimioterapia, algunas estancias más en el hospital. Me aferré a cada ápice de esperanza, a cada palabra del médico de que todavía tenía una oportunidad. Pero el destino no pide mi opinión. Pasaron 3 años y Elena se debilitó. Ya no era la mujer radiante que solía recibirme en la puerta de la cocina. Estaba frágil, con los ojos hundidos. Sin embargo, todavía intentaba sonreír cada vez que Hazel y yo estábamos cerca. Miles, no dejes que Hazel coma demasiados dulces, susurró durante uno de sus raros momentos de lucidez. Asentí, las lágrimas caían a pesar de mis esfuerzos por contenerlas. Sabía que no lo intentaba por ella, sino por mí, por Hazel. Una mañana de invierno, con la nieve cayendo copiosamente fuera de la ventana del hospital, Elena falleció. Antes de irse, sostuvo mi mano, su aliento tan débil como la niebla. Cuida de Hazel, dijo,
su voz débil pero resuelta. Asentí, prometiéndoselo a ella, prometiéndomelo a mí mismo. Luego cerró los ojos, una sonrisa final persistiendo en sus labios. Me senté allí, sosteniendo a Hazel, ahora de 7 años, en mis brazos. No lloró, solo se aferró en silencio a su vieja muñeca. Pero sabía que su corazón se estaba rompiendo como el mío. El funeral de Elena se celebró en una iglesia pequeña y modesta, casi lastimosamente simple. No tenía dinero para más. Unos pocos amigos, antiguos colegas y vecinos vinieron a presentar sus respetos. Mis padres aparecieron, pero solo por obligación. Se quedaron en un rincón, mi madre susurrando a mi padre, sus ojos fríos. Sin palabras de consuelo, sin abrazos. Cuando los invité a quedarse para la sencilla comida después del funeral, mi madre solo dijo, estamos ocupados. Tenemos que irnos temprano. Se marcharon, dejándonos a Hazel y a mí en la habitación vacía, rodeados de velas parpadeantes y un dolor tácito. Miré a Hazel, ahora más alta, más delgada, sus ojos cargados de una tristeza que ningún niño debería soportar. La abracé, susurrando, estaremos bien, cariño. Pero por dentro, sabía que estaba al borde de un abismo. Elena se había ido. El apartamento estaba hipotecado y las deudas pesaban sobre mí como una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. Ya no tenía un trabajo estable ni un hogar. Solo a Hazel. La única luz en la oscuridad que amenazaba con tragarme por completo. Apenas unas semanas después del funeral de Elena, el banco llamó a la puerta. No esperaron, no mostraron piedad. Un hombre de traje, con una voz fría como el acero, me entregó un aviso de ejecución hipotecaria. Señor Sinclair, ha incumplido los pagos de la hipoteca durante 3 meses, dijo, con los ojos fijos en el papeleo. Quería gritar que había invertido cada centavo en salvar a mi esposa, que no me quedaba nada más que mi pequeña, pero sabía que no cambiaría nada. Asentí, firmé el último documento y observé cómo sellaban la puerta del apartamento, el lugar que una vez estuvo lleno de la risa de Elena, donde Hazel solía correr con su muñeca andrajosa. Tomé la mano de Hazel, saqué una maleta con algo de ropa y sus juguetes, y salí. La puerta se cerró detrás de nosotros, cerrando un capítulo entero de mi vida. No tenía a dónde ir más que a la casa de mis padres en Colorado Springs. Me aferré a una débil esperanza de que, por el bien de los lazos de sangre, me abrirían los brazos a mí y a Hazel. Conduje hasta allí, con Hazel sentada a mi lado, agarrando su muñeca, en silencio durante todo el camino. Cuando llamé, mi madre abrió la puerta, su fría mirada recorriéndome de arriba abajo a mí y a Hazel. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó como si yo fuera un extraño. Tragué saliva con dificultad, contándole todo, el apartamento embargado, las deudas aplastándome. Solo necesito un lugar temporal donde quedarme y que cuides de Hazel cuando esté trabajando, dije, con la voz llena de vergüenza. Mi padre, sentado en la sala de estar con un periódico, ni siquiera levantó la vista. Puedes quedarte, dijo secamente. Pero pagarás. Esto no es una casa de caridad. El alquiler, el cuidado de Hazel. Todo tiene que estar claro. Me quedé atónito. Había pensado que, por muy fríos que fueran, Hazel era su nieta, una niña que acababa de perder a su madre. Pero no, calcularon cada centavo como si Hazel y yo fuéramos una carga. ¿Cuánto, mamá, papá?, pregunté, forzando mi voz para mantener la calma. Mi madre mencionó una cifra astronómica, casi la mitad de mis ingresos de las rutas cortas de camiones. No tenía otra opción. Está bien, dije, firmando un contrato para pagar mensualmente. En mi corazón, me dije, mientras Hazel tenga un lugar seguro y alguien que la cuide, podré arreglármelas. Pero estaba equivocado. Los primeros días parecieron ir bien. Hazel se quedó con mis padres y yo reanudé los viajes de larga distancia, tratando de ganar lo suficiente para cubrir las deudas y los gastos de subsistencia. Pero cada vez que volvía, notaba que Hazel se volvía más delgada, con los ojos hundidos y la ropa sucia. Papá, tengo hambre, susurró un día cuando entré. Me quedé helado, corrí a la cocina y encontré una nevera vacía, solo unas cuantas rebanadas de pan duro y un cartón de leche caducado. ¿Dónde está la abuela, Hazel?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. Ella negó con la cabeza, agarrando su muñeca con más fuerza.
Encontré a mi madre en la sala de estar viendo la televisión, ajena a su nieta. Mamá, ¿por qué Hazel tiene hambre?, grité, incapaz de contenerme. Se encogió de hombros, su voz fría. Es muy quisquillosa. ¿Cómo puedo obligarla a comer? Además, el dinero que envías no es suficiente para mucho. Me quedé allí, estupefacto. Les había dado casi todas mis ganancias. Sin embargo, Hazel, mi hija, estaba hambrienta, descuidada. Revisé su habitación y encontré su ropa sucia, su ropa de cama arrugada y sin lavar. Una noche, vi a Hazel acurrucada en un rincón, tosiendo, sus mejillas, una vez sonrosadas, ahora pálidas. Papá, quiero ir a casa, dijo, con la voz temblorosa. La abracé fuerte, las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Casa? Ya no teníamos casa. Pero sabía que si dejaba a Hazel aquí, se marchitaría como una flor enterrada en la oscuridad. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Hazel, ¿quieres venir con papá?, le pregunté, acariciando su cabello. Asintió, sus ojos se iluminaron a pesar de su frágil cuerpo. Sabía que llevar a una niña de 7 años en viajes de larga distancia en camión era una locura. Las carreteras difíciles, las noches frías en la cabina del camión, sin escuela, sin amigos. No era una vida para una niña. Pero prefería tenerla conmigo, por muy difícil que fuera, que dejar que se consumiera bajo el cuidado frío de mis padres. Empaqué las pocas pertenencias de Hazel, le di a mis padres el último de mi dinero y dije, gracias por cuidar de Hazel. Me haré cargo a partir de ahora. Mi madre sonrió con desdén. Mi padre no levantó la vista de su periódico. No intentaron detenerme ni preguntaron cómo le iría a Hazel. Tomé su mano y salí de su casa, con el corazón apesadumbrado, pero también aliviado. Al menos Hazel estaría conmigo. Volví a conducir camiones, pero ahora con Hazel a mi lado, mi pequeña acurrucada en el asiento del pasajero, sus grandes ojos redondos mirando la polvorienta carretera. Hice todo lo posible para que estuviera cómoda, le compré una manta delgada para que se arropara, ahorré un poco de dinero para comprarle galletas y leche entre viajes. Le enseñé a leer en los carteles de la carretera y le conté historias sobre los lugares en los que había estado, aunque mi corazón estaba apesadumbrado. Hazel nunca se quejó, aunque sabía que extrañaba la escuela, a sus amigos y los días en que su madre todavía estaba con nosotros. Papá, ¿a dónde vamos hoy?, preguntaba, su voz clara y brillante como si esto fuera una aventura. Sonreí, revolví su cabello, pero por dentro, una tormenta de impotencia arreciaba. Una entrega. Transportar acero desde Denver a un sitio de construcción en Wyoming. Mi jefe, Jackson, enfatizó su importancia. Miles, no me decepciones. Este trabajo determina un gran contrato para la compañía. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Hazel estaba sentada a mi lado, tosiendo suavemente, pero pensé que solo era un resfriado común. ¿Estás bien, cariño?, le pregunté, tocando su frente. Asintió, pero sus mejillas estaban anormalmente sonrojadas, sus ojos sin vida. Me dije que le daría medicina en la siguiente parada, pero en el fondo, un mal presentimiento me hizo temblar. A mitad del viaje, a Hazel le subió una fiebre alta. Gimoteaba, agarrándose el estómago, el sudor perlaba su frente. Papá, estoy muy cansada, susurró. El pánico me invadió. Me detuve, la revisé de nuevo. Su cuerpo ardía, su respiración era débil. No podía continuar con la entrega. Conduje directamente al hospital más cercano, mi corazón latiendo como si fuera a explotar. En la habitación del hospital, me senté junto a Hazel, sosteniendo su mano, rezando para que todo estuviera bien. Pero sabía que había arruinado la entrega. Jackson llamó, su voz rugiendo a través del teléfono. ¿Qué demonios estás haciendo, Miles? ¿Sabes cuánto perdió la compañía por tu culpa? Estás despedido, con efecto inmediato. Apenas murmuré una disculpa antes de colgar. El trabajo, lo último que nos mantenía a Hazel y a mí al borde del abismo, se había ido. Luego salió el médico, con el rostro sombrío. Señor Sinclair, su hija tiene hepatitis B, probablemente contraída de alguien de la familia. Aún no es crítico, pero necesitará un tratamiento costoso y a largo plazo.
Las palabras me golpearon como un cielo que se derrumba. Miré a Hazel a través de la ventana de cristal de la habitación del hospital, yaciendo pequeña y frágil en la cama, y mi corazón se hizo añicos. Había perdido a Elena por una enfermedad, y ahora Hazel estaba enferma. No podía soportar la idea. Pero, ¿de dónde sacaría el dinero para tratarla ahora que había perdido mi trabajo? ¿Lo había perdido todo? En mi desesperación, volví a llamar a mis padres. Sabía que me estaba humillando, pero por Hazel, me arrodillaría si fuera necesario. Mamá, papá, Hazel está enferma, dije por teléfono, con la voz quebrada. Necesito ayuda, solo esta vez. Al otro lado, la voz de mi madre era gélida. Miles, ya te hemos ayudado suficiente. Encárgate tú mismo. Mi padre intervino, su tono plano. No vuelvas a llamar. No tenemos dinero de sobra. Colgué, mis manos temblando, sintiéndome abandonado por mi propia sangre. No preguntaron por Hazel. No preguntaron cómo estábamos sobreviviendo. Para ellos, Hazel y yo no éramos mejores que extraños. Sin trabajo, sin ingresos, Hazel y yo nos convertimos oficialmente en personas sin hogar. Vendí el camión que había sido mi compañero durante años para cubrir las facturas iniciales del hospital de Hazel, pero el dinero se agotó rápidamente. Vagamos por las calles de Denver, durmiendo en bancos de parques, envueltos en la delgada manta en el mordaz frío del invierno. Hazel, a pesar de su enfermedad y debilidad, todavía intentaba sonreír. Papá, ¿a dónde vamos mañana?, preguntaba como si todavía fuera una aventura. La abracé fuerte, las lágrimas corrían por mi rostro, ocultando mi desesperación. Busqué trabajo por todas partes: aparcamientos, almacenes, sitios de construcción, pero nadie contrataba a un hombre que arrastraba a una niña enferma. No necesitamos a alguien con cargas, decían, con los ojos fríos. Esos días, Hazel y yo sobrevivimos con monedas de los transeúntes, pan duro de las panaderías y noches acurrucados bajo las farolas. La tos de Hazel empeoró, sus mejillas palidecieron, pero todavía se aferraba a su muñeca, susurrando: no te preocupes, papá. Estoy bien. Pero yo sabía que no lo estaba. Yo tampoco lo estaba. La miré, mi única luz desvaneciéndose en la tormenta del destino. Cada tos de Hazel era como un cuchillo cortando mi corazón, un recordatorio de que estaba fallando en mi promesa a Elena de mantener a nuestra hija segura, sana y feliz. Una vez fui padre, esposo, un camionero resiliente. Pero ahora solo era un hombre sin hogar, acunando a mi pequeña en el borde de la carretera, mendigando migajas de amabilidad de extraños. Entonces, una gélida tarde de invierno, el viento aullaba por las bulliciosas calles de Denver. Hazel y yo nos acurrucamos en un rincón de la acera cerca de una cafetería, su cálido aroma burlándose de nosotros desde un mundo al que no podíamos entrar. Frente a nosotros había un trozo de cartón que había recogido de un contenedor, con las palabras garabateadas: por favor, ayuden. Tengo una hija enferma. Hazel se acurrucó en mi regazo, envuelta en una delgada manta, tosiendo con fuerza. Se aferraba a su muñeca andrajosa, con los ojos sin vida, pero aún logrando una débil sonrisa cuando me sorprendía mirándola. Papá, ¿alguien nos dio caramelos hoy?, preguntó, su voz débil. Le revolví el cabello, conteniendo las lágrimas. Tal vez alguien lo haga, cariño, dije, aunque sabía que solo habíamos conseguido unas pocas monedas y una hogaza de pan duro de un transeúnte en todo el día. La gente pasaba apresuradamente, envuelta en gruesos abrigos y bufandas, apenas mirándonos como si fuéramos parte del pavimento, invisibles, insignificantes. Unos pocos se detenían, dejando caer monedas en silencio en la taza de hojalata frente a mí, sus ojos parpadeando con lástima antes de seguir adelante. Me había acostumbrado a su indiferencia, pero cada vez que Hazel temblaba de frío, me sentía más pequeño, más indefenso. La abracé más fuerte, susurrando: solo por hoy, Hazel. Papá encontrará una manera. Pero sabía que mañana probablemente no sería diferente. Entonces, en medio de la multitud apresurada, apareció una figura. Un anciano, quizás de unos 80 años, destacaba con un aire de elegancia. Llevaba un largo abrigo gris, su cabello y barba blancos como la nieve, sus ojos agudos pero no fríos. Se detuvo a unos pasos de distancia, observándonos durante un largo momento. Sentí su mirada, no la piedad fugaz a la que estaba acostumbrado, sino algo más profundo,
como si pudiera ver nuestra historia. Hazel tosió violentamente, su pequeño cuerpo temblando en mis brazos. Le froté la espalda, tratando de calmarla, mi corazón acelerado mientras el anciano se acercaba. Cuando se paró frente a nosotros, sus ojos se detuvieron en mi rostro, luego se dirigieron a Hazel. Vi un brillo extraño en ellos, una sensación de familiaridad, como si reconociera algo profundo más allá de la razón. Sus manos temblaron ligeramente como si retrocedieran a un recuerdo lejano. «Tú. Tienes los ojos de alguien que conocí una vez», dijo, su voz baja, casi un susurro. No entendí lo que quería decir, pero su mirada me provocó un escalofrío. No de miedo, sino de la sensación de que estaba viendo una parte de sí mismo, una parte perdida hace mucho tiempo. «¿Es esta tu hija?», preguntó, sus ojos moviéndose hacia Hazel. Y esta vez, los vi brillar como si hubiera encontrado algo precioso. Se parecía a un angelito que una vez esperé conocer. Estaba atónito, sin saber cómo responder. Hazel, a pesar de su debilidad, miró al anciano, sus grandes ojos curiosos. «¿Eres Papá Noel?», preguntó, su voz inocente haciéndome reír a pesar del peso en mi corazón. El hombre, Vincent, sonrió, una sonrisa cálida y emotiva. «No, querida. No soy Papá Noel, pero quiero ayudaros a ti y a tu padre». Se volvió hacia mí, su voz sincera. «Soy Vincent. Veo que la niña no está bien. ¿Puedo ayudar? ¿Les gustaría a ti y a tu hija venir a mi casa? Es cálida. Hay comida y llamaré a un médico para que la revise». Dudé. Mi mente se inundó de dudas. ¿Quién era él? ¿Por qué nos ayudaba? ¿Podría ser una trampa? Pero luego miré a Hazel, su rostro pálido por la tos, y supe que no tenía otra opción. «De acuerdo, señor», dije, con la voz ronca. «Gracias». Vincent sonrió, haciéndome un gesto para que me levantara. Nos condujo a un elegante coche negro, del tipo que solo había visto en las películas. El conductor abrió la puerta, y yo llevé a Hazel, entrando, mi corazón una mezcla de miedo y esperanza. El coche nos llevó a una gran mansión en las afueras de Denver, un lugar en el que nunca imaginé que pondría un pie. Las puertas de hierro se abrieron para revelar una casa señorial con un jardín meticulosamente cuidado. Vincent nos condujo al interior, el olor a madera cálida y el suave resplandor de una chimenea me abrumaron. Una anciana, probablemente su esposa, salió de la sala de estar. Llevaba un sencillo vestido de lana, su cabello plateado cuidadosamente recogido, pero sus ojos eran sorprendentemente cálidos. «Oh, Dios mío, mira a esta pequeña», dijo, su voz temblando al ver a Hazel. «Vincent, hiciste lo correcto al traerlos aquí. Pónganse cómodos. Por cierto, soy Margaret, la esposa de Vincent». No sabía qué decir. Después de días de vagar y hambre, la sensación de estar en una casa cálida, recibido con ojos amables, me dio ganas de llorar. Margaret llevó a Hazel a la cocina, poniéndole un tazón de sopa humeante y pan tierno frente a ella. Hazel comió con avidez, sus ojos se iluminaron por primera vez en semanas. Vincent llamó a un médico esa noche. El médico examinó a Hazel, le recetó medicamentos y dijo que necesitaba descanso y una nutrición adecuada para recuperarse. Sostuve la mano de Hazel, sintiendo el calor de sus pequeños dedos. Y por primera vez, un destello de esperanza se agitó dentro de mí. En los días siguientes, nos quedamos en la mansión de Vincent y Margaret. Nos dieron una habitación espaciosa con una cama blanda y una ventana con vistas al jardín. Margaret cuidó de Hazel como si fuera su nieta, contándole cuentos, enseñándole a tejer, incluso remendando su muñeca andrajosa. Con medicamentos y comidas adecuadas, la salud de Hazel mejoró. Sus toses disminuyeron, sus mejillas recuperaron su brillo rosado y su sonrisa brillante, la que pensé que había perdido para siempre, regresó. «Papá, las galletas de la señora Margaret son tan buenas», exclamó Hazel una tarde, con migas todavía en los labios. Me reí, abrazándola, pero mi corazón estaba apesadumbrado de gratitud e inquietud. Vincent y Margaret nos habían salvado, pero ¿cómo podría pagarles alguna vez? Yo, un hombre con nada más que las manos vacías y una niña pequeña. Por las noches, Vincent y yo nos sentábamos junto a la chimenea a hablar. Le conté sobre Elena, sobre Hazel, sobre los años en los que lo había perdido todo.
Escuchó sin juzgar, asintiendo, ocasionalmente poniendo una mano en mi hombro como para decir que entendía. Eres un buen padre, Miles, dijo una vez, sus ojos sinceros. No te has rendido con ella. Bajé la vista, incapaz de mirarlo a los ojos, sabiendo que no había hecho lo suficiente por Hazel. Los días en la mansión de Vincent y Margaret fueron una salvación. Después de meses de vagar con hambre, la sensación de dormir en una cama blanda, comer comidas calientes y escuchar la risa de Hazel resonar por la gran casa me hizo sentir vivo de nuevo. Pero a menudo me preguntaba, ¿por qué Vincent y Margaret eran tan amables con nosotros? No nos debían nada, pero nos abrieron los brazos a dos extraños como si fuera lo más natural del mundo. Una noche, nos reunimos alrededor de la mesa en el espacioso comedor de la mansión. El candelabro proyectaba un suave resplandor, reflejándose en los platos de porcelana impecables. Margaret había preparado una comida suntuosa, estofado de ternera tierno, puré de patatas cremoso y una tarta de manzana caliente fragante con canela. Hazel, sentada a mi lado, se reía mientras Margaret contaba historias sobre su perro de la infancia, un mestizo peludo llamado Rusty, que perseguía ardillas y una vez la tiró al césped. Corría tras ellas y yo terminaba rodando, relató Margaret, con los ojos brillantes. Hazel se agarraba el estómago, riendo, olvidando el bocado de tarta en su mano. La observé, con el corazón cálido, pero una punzada de tristeza me golpeó al pensar en Helena. Si ella estuviera aquí, le encantarían estos momentos. Una cena familiar llena de risas y amor. Entonces, a mitad de la comida, Vincent me miró y preguntó lentamente, ¿y tus padres? ¿Dónde estaban durante estos tiempos difíciles? Me quedé helado, la garganta se me apretó con amargura, luego hablé en voz baja. Mis padres. Pensar en ellos solo me duele el corazón. Mi padre, David Sinclair, siempre me menospreció. Mi madre, Stella Sinclair, siempre favoreció a mi hermano, Eric. Nunca nos vieron realmente a Hazel y a mí como familia. Para ellos, solo éramos una carga. De repente, la atmósfera de la habitación cambió, volviéndose pesada e inquietante. Vincent, que cortaba su carne, se detuvo, con el cuchillo suspendido en el aire. Margaret, que sostenía una cuchara de porcelana, la dejó caer al suelo, el sonido del destrozo resonó como una pequeña explosión en la habitación silenciosa. Hazel se sobresaltó, mirándome a mí y a Margaret, sus grandes ojos muy abiertos por la confusión. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber qué estaba pasando. Vincent me miró fijamente, su mirada aguda pero temblorosa, como si hubiera escuchado algo increíble. ¿Qué acabas de decir?, preguntó, su voz tan baja que me dio un escalofrío. David Sinclair es tu padre. Asentí, un poco desconcertado, sintiendo como si hubiera tocado un secreto prohibido. Sí, David Sinclair. Es mi padre. No podía entender por qué ese nombre provocaba tal reacción. Margaret agarró la mano de Vincent, sus ojos llenos de preocupación como si tratara de contener una ola de emoción. Vincent, cálmate, susurró, su voz temblando. Hazel, todavía confundida, tiró de mi manga, susurrando, «Papá, ¿qué le pasa a la señora Margaret? ¿Hice algo mal?» Le di unas palmaditas en la cabeza, tratando de mantener mi voz firme. «¿Está bien, cariño?» «Lo averiguaré». Vincent respiró hondo como para estabilizarse. «¿Tienes una foto de él?», preguntó, su voz casi un susurro pero cargada de peso. Asentí, saqué mi teléfono y abrí una vieja y rara foto, la única que aún tenía, tomada en una reunión familiar hace años, cuando era un niño. Mi padre estaba allí, alto, de cabello oscuro, con una sonrisa forzada que siempre sentí distante. Le entregué el teléfono a Vincent, mi corazón acelerado, sintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Vincent tomó el teléfono, sus manos temblando, sus ojos pegados a la pantalla como si se enfrentara a un fantasma del pasado. Durante un largo momento, no dijo nada, su rostro tenso, luego cambiando a angustia. Sus ojos se enrojecieron, las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. David Sinclair es mi hijo, dijo, su voz ahogada. Me quedé helado, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Tu hijo, repetí, mi voz flaqueando, mi mente dando vueltas. Margaret, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió en confirmación. Sí,
David es nuestro hijo, y tú eres nuestro nieto. El sonido de la cuchara rota todavía resonaba en mi mente, pero ahora fue ahogado por el latido de mi corazón, por una verdad demasiado abrumadora para soportar. Hazel, sentada a mi lado, me miró, luego a Vincent y Margaret, sus ojos llenos de preguntas. ¿El señor Vincent y la señora Margaret son mis bisabuelos?, preguntó, su voz clara pero teñida de confusión. Margaret sonrió a través de las lágrimas, extendiendo la mano para acariciar el cabello de Hazel. Sí, querida. Soy tu bisabuela, y Vincent es tu bisabuelo. Hazel inclinó la cabeza como si estuviera reconstruyendo la historia. Agarré su mano, tratando de contener las lágrimas. Miré a Vincent, buscando palabras, pero sentía la garganta bloqueada. No puede ser, susurré. Mi padre dijo que mis abuelos murieron. Dijo que perecieron en un incendio cuando yo era joven. Mi voz temblaba de duda e ira. Los recuerdos de David volvieron, fragmentados y dentados. Recordé mi infancia preguntando por mis abuelos, solo para que David me ignorara, su voz fría. ¿Están muertos, Miles? No vuelvas a preguntar. Recordé sus ojos siempre evitando los míos como si ocultara algo. No quería creer, no quería aceptar que el padre que fue frío conmigo y con Hazel había tejido una mentira tan horrible. Vincent suspiró, dejando el teléfono, sus manos temblando. Eso fue una mentira, dijo, su voz pesada de dolor. David inventó esa historia para cubrir sus pecados. Comenzó a relatar, su voz lenta pero cargada de agonía como si estuviera abriendo viejas heridas sin cicatrizar. David, su único hijo, había sido una vez su orgullo. Vincent le había confiado la gestión de parte de Everstead Group, la compañía de transporte que había pasado su vida construyendo. David era inteligente, ambicioso, y Vincent creía que llevaría a la compañía a nuevas alturas. Pero David los traicionó. Vendió en secreto información comercial a la competencia, hundiendo a la compañía en la ruina financiera. Peor aún, pidió prestado a usureros, usando el nombre de la familia como garantía, y luego huyó. Nos dejó para enfrentar las consecuencias de sus acciones, dijo Vincent, con los ojos rojos. Tuvimos que vender todo. La casa en la que habíamos vivido durante décadas, todo lo que habíamos construido. Los cobradores de deudas nos amenazaron. La comunidad nos despreció. David nunca volvió. Margaret se cubrió la cara, sollozando. Lo buscamos, dijo, su voz quebrada. Contratamos a gente para que buscara por todas partes, pero desapareció por completo. No tuvimos noticias de David durante décadas. Miró a Hazel, sus ojos llenos de arrepentimiento, como si se culpara por los años perdidos. Si lo hubiéramos sabido, no habríamos dejado que tú y Hazel sufrierais así. Oh, Hazel, lo siento mucho. Extendió la mano, atrayendo a Hazel hacia sus brazos, abrazándola con fuerza. Hazel, sin entender del todo, le devolvió el abrazo, susurrando, no llores, señora Margaret. Me gusta estar aquí contigo. Sus palabras inocentes hicieron que Margaret sollozara más fuerte, y sentí que mi corazón se oprimía. Hazel me miró, sus ojos curiosos. Papá, ¿por qué el abuelo David dijo que el bisabuelo y la bisabuela estaban muertos?, preguntó, su pequeña voz aguda como si tratara de dar sentido al enredado mundo de los adultos. Sacudí la cabeza, sin saber cómo responder. Yo. No lo sé, cariño, dije, con la voz ronca. Pero el señor Vincent y la señora Margaret son nuestra verdadera familia. Hazel asintió, aceptando la verdad con simplicidad infantil. Se volvió hacia Margaret, abrazándola más fuerte, y susurró, bisabuela, ¿puedo llamarte abuela Margaret? Margaret sonrió a través de las lágrimas, asintiendo. Por supuesto, querida. He deseado eso durante tanto tiempo. Vincent observaba, sus ojos brillando de dolor y alegría. Me quedé allí, mi mente dando vueltas. Todo lo que sabía sobre mi padre, David Sinclair, era una mentira. El hombre que nos abandonó a Hazel y a mí, que calculó cada centavo cuando Elena estaba enferma, que dejó que su nieta pasara hambre, era peor de lo que había pensado. No era solo un padre frío. Era un traidor a su propia familia, dispuesto a crear una historia ficticia para ocultar su culpa. La ira surgió dentro de mí, un fuego ardiendo en mi pecho. Quería gritar,
confrontarlo, preguntarle por qué podía ser tan cruel. Pero al mismo tiempo, admiraba a Vincent y Margaret. Lo habían perdido todo, su hijo, su riqueza, su honor. Pero no se rompieron. De un escaso remanente, habían reconstruido Everstead Group en una compañía de transporte de buena reputación a costa de años de soledad y dolor. Después de la cena, mientras Hazel se dormía en el sofá, agarrando su muñeca y la manta que Margaret había tejido, Vincent y yo nos sentamos junto a la chimenea. Margaret trajo té, lo puso ante nosotros, luego se sentó junto a Vincent, sosteniendo su mano. Miles, dijo Vincent, su voz baja pero firme. Sé que esta verdad es difícil de aceptar. Me llevó años aceptar la traición de David. Pero quiero que sepas que no dejaré que tú y Hazel sufráis ni un día más. Eres mi nieto. Hazel es mi bisnieta. Somos familia, y la familia no se abandona. Incliné la cabeza, las lágrimas corrían por mi rostro. No sé qué decir, susurré. Pensé que solo tenía a Hazel, que no me quedaba familia. Pero ahora. Solo quiero agradecerles a ambos por salvar a Hazel, por darnos un lugar al que llamar hogar. Margaret se levantó y me abrazó como lo había hecho con Hazel. Miles, no tienes que agradecernos, dijo, su voz cálida. Encontraros a ti y a Hazel es lo más preciado para nosotros. Perdimos a David, pero os encontramos a vosotros dos. A la mañana siguiente, me senté en la mesa del desayuno con el señor Vincent. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando la cálida cocina. Hazel estaba en el jardín con la señora Margaret, riendo mientras le enseñaban a regar las flores. Respiré hondo, dejé mi taza de café y dije, abuelo, quiero ver a mi padre, David. No puedo dejar que viva en paz después de lo que ha hecho. Quiero que vengas conmigo. El señor Vincent me miró, su mirada aguda pero no sorprendida, como si ya hubiera anticipado mi intención. Estuvo en silencio por un momento, luego asintió. De acuerdo, Miles. Yo también necesito enfrentarlo, aunque solo sea una última vez. Su voz era baja, con una resolución que nunca antes había visto. Sentí el dolor en él, pero también la determinación de alguien listo para cerrar el capítulo del pasado. Salimos en una tarde fría, el cielo gris y amenazante como si se estuviera gestando una tormenta. Conduje con el señor Vincent sentado a mi lado, sus manos agarrando con fuerza su bastón de madera, sus ojos mirando a lo lejos. Hazel se quedó con la señora Margaret, y me sentí aliviado sabiendo que estaba en manos amorosas. El camino a Colorado Springs era familiar, pero esta vez cada milla que pasaba hacía que mi corazón latiera más fuerte. Imaginé el rostro de David, su sonrisa forzada, sus ojos fríos, su voz seca mientras se negaba a ayudarnos a mí y a Hazel. Esos recuerdos, como viejas cicatrices, palpitaban de dolor. Miré al señor Vincent, preguntándome qué estaría pensando. Había perdido un hijo, pero todavía era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Quería ser como él, resiliente, inflexible ante el dolor. La casa de David y Estella era una ordenada casa de 2 pisos con una cerca blanca y un césped bien cuidado. Era un símbolo de la vida estable de la que David siempre se jactaba, una vida construida sobre mentiras y traición. Aparqué frente a la puerta, respiré hondo y traté de reprimir la ira que surgía dentro de mí. El señor Vincent salió, su movimiento lento pero digno, su bastón de madera golpeando rítmicamente el camino. Llamé a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando la puerta se abrió, David estaba allí, todavía alto, su cabello ahora con canas, pero sus ojos tan fríos como lo recordaba. Me miró, frunciendo el ceño. Miles, ¿por qué estás aquí? Luego su mirada se desvió hacia el señor Vincent, y vi su rostro palidecer como si hubiera visto un fantasma. Padre, tartamudeó David, su voz temblando, su mano agarrando el marco de la puerta para mantener el equilibrio. Sí, soy yo, David, dijo el señor Vincent, su voz baja pero afilada como una cuchilla. El hombre que dijiste que murió en un incendio. El hombre al que traicionaste. David dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos, pero rápidamente recuperó la compostura, forzando una extraña sonrisa. Padre, estás vivo. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé. Titubeó como si buscara una excusa. Di un paso adelante, de pie junto al señor Vincent, mi ira ardiendo como un incendio forestal.
Deja de fingir, papá, dije, mi voz fría pero firme. Sabías que estaban vivos. Mentiste. No solo a mí, sino a todos, para encubrir lo que hiciste. David me miró, un destello de pánico en sus ojos, pero trató de mantener la calma. Miles, no lo entiendes. No es tan simple. Se volvió hacia el señor Vincent, su voz casi suplicante. Padre, no tuve otra opción. La compañía se estaba derrumbando. Solo intentaba salvarla. El señor Vincent negó con la cabeza, sus ojos llenos de dolor pero sin mostrar piedad. ¿Salvar la compañía? La vendiste, David. Filtra información a nuestros competidores, dejando a tu madre y a mí con las deudas. Pediste dinero prestado a usureros usando el nombre de la familia, y luego huiste. Nos dejaste para enfrentar a los cobradores, el desprecio de la comunidad. Y te atreviste a decirles a todos que estábamos muertos. David abrió la boca para decir algo, pero ya no pude contenerme. No solo los traicionaste a ellos, dije, mi voz temblando de rabia. Nos abandonaste a mí y a Hazel. Cuando Elena estaba enferma, me hiciste firmar pagarés solo para pedir prestada una pequeña cantidad. Cuando Hazel pasaba hambre, calculaste cada centavo para cuidar de tu propia nieta, y luego la dejaste consumirse. Nunca fuiste un padre, nunca fuiste un abuelo. Me acerqué más, mirándolo directamente a los ojos, ya sin miedo a esa mirada fría. Elegiste vivir cómodamente en esta casa mientras Hazel y yo dormíamos en bancos de parques, mendigando comida. ¿Sabes lo enferma que estaba Hazel? ¿Sabes que casi muere? David retrocedió, su rostro pálido, pero aún intentaba justificarse. Miles, hice lo mejor que pude. No lo entiendes. Tuve mis propias luchas. Yo. Pero sus palabras fueron interrumpidas cuando Estella, mi madre, apareció en la puerta, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, luego vio al señor Vincent de pie a mi lado, su bastón golpeando firmemente el camino. ¿Qué? ¿Quién es usted?, tartamudeó, su voz temblando como si sintiera algo terrible. El señor Vincent dio un paso adelante, su mirada gélida pero llena de dolor. Soy Vincent Sinclair, el padre de David, dijo, su voz baja pero resonante como un juicio final. El hombre que David dijo que murió en un incendio. Estella se quedó helada, su mano cubriendo su boca, sus ojos yendo de David al señor Vincent, como si buscara una explicación del esposo con el que había vivido durante años. Los vecinos comenzaron a reunirse en el patio delantero, susurrando y señalando con curiosidad. David trató de mantener la compostura, su voz temblorosa. Todo es un malentendido. No fue mi intención. Solo quería empezar de nuevo. Pero sus palabras eran débiles como una brisa, incapaces de ocultar la verdad. El señor Vincent dio un paso adelante, su bastón golpeando firmemente el suelo, su voz imponente, basta, David. Traicionaste a tu familia, abandonaste a tus padres, a tu hijo y a tu nieta. No eres digno del nombre Sinclair. A partir de este día, te desheredo. Ya no eres mi hijo. David se quedó allí, atónito, con los ojos vacíos. Estella se cubrió la cara, las lágrimas corrían, pero no pudo hablar. Los susurros de los vecinos se hicieron más fuertes, sus miradas cambiando de curiosidad a desprecio. Miré directamente a David, sintiendo por primera vez que ya no le tenía miedo. Tú elegiste este camino, dije, mi voz tranquila pero resuelta. Viviste con un falso sentido del honor, pero ahora todos saben la verdad. Hazel y yo ya no te necesitamos. Ahora tenemos una familia de verdad. El señor Vincent se volvió hacia mí, sus ojos llenos de comprensión. Vamos, Miles, dijo, su voz baja. Nos alejamos de la casa, dejando a David allí de pie, desmoronándose dentro de la fachada de estabilidad que había construido. Mientras el coche se alejaba, miré hacia atrás por el espejo retrovisor y vi a David de pie, inmóvil en la puerta como una estatua rota. No me sentí triunfante, solo un vacío en mi corazón, no por arrepentimiento, sino por darme cuenta de que el padre al que una vez anhelé amar nunca había existido realmente. Al regresar a la mansión, vi a Hazel todavía jugando en el jardín con la señora Margaret. Corría de un lado a otro sosteniendo una pequeña regadera, riendo mientras mojaba los zapatos de su abuela.
Señora Margaret, a las rosas les encanta el agua, ¿verdad?, preguntó Hazel, su voz clara y brillante. La señora Margaret sonrió, acariciando su cabello. Así es, querida, pero no las riegues demasiado o se ahogarán. Me quedé allí observándolos a los dos, y sentí como si mi corazón se estuviera calentando después de un largo invierno. El señor Vincent puso su mano en mi hombro, sus ojos brillando con una confianza que nunca antes había visto. Miles, tienes fuerza, dijo, su voz baja pero firme. Lo vi cuando te paraste frente a David, sin miedo, inflexible. Eres capaz de mucho más. Sus palabras me hicieron hacer una pausa y reflexionar. Durante años, había vivido simplemente para sobrevivir, para mantener a Hazel a salvo, para superar los días más oscuros. Pero el señor Vincent vio algo más grande en mí, algo que había olvidado, la capacidad de reconstruir desde las cenizas. Una mañana, me llamó a su estudio, una habitación llena de libros y pequeños camiones modelo cuidadosamente dispuestos en estanterías. Se sentó detrás de un escritorio de madera, su expresión seria pero no fría. Miles, quiero que empieces de nuevo en la industria del transporte, el campo que conoces mejor que nadie, dijo. Proveeré el capital inicial, pero tendrás el control total. Solo intervendré como asesor cuando me necesites. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Me quedé atónito. La industria del transporte estaba en mi sangre. Años de agarrar el volante, de navegar por carreteras interminables, me habían enseñado todo sobre la paciencia y la perseverancia. Pero empezar un negocio, gestionar una empresa. Yo solo era un conductor sin título, sin experiencia empresarial. Abuelo, no sé si puedo hacerlo, dije, con la voz vacilante. Nunca he hecho nada tan grande. El señor Vincent sonrió, la sonrisa de alguien que había capeado innumerables tormentas. No necesitas saberlo todo desde el principio, Miles. Solo necesitas empezar. Creo en ti. Y así comencé con el capital del señor Vincent. Compré 3 camiones viejos, alquilé un pequeño espacio de oficina en las afueras de Denver y llamé a la compañía Sinclair Transport. No por David, sino por el señor Vincent, que me había dado esta oportunidad, y por Hazel, para quien quería construir un futuro mejor. Pero estaba lejos de ser fácil. Me faltaba experiencia en gestión, no sabía cómo negociar contratos ni cómo atraer clientes. Los primeros meses fueron inestables, con contratos que iban y venían como los vientos de invierno. Algunas noches me sentaba en la diminuta oficina mirando montones de facturas y libros de contabilidad, sintiendo que me hundía. Teníamos poco personal. Unos pocos conductores renunciaron por el bajo salario y tuve que conducir los camiones yo mismo cuando no podía encontrar reemplazos. Estaba loco al pensar que podía hacer esto, me dije a mí mismo, con la mente pesada de dudas. Pero el señor Vincent y la señora Margaret siempre estuvieron ahí para mí. Por las noches, el señor Vincent se sentaba conmigo, explicándome pacientemente cómo leer informes financieros, negociar con clientes y generar confianza con los empleados. No temas al fracaso, Miles, dijo, sus ojos iluminados por la convicción. El fracaso es solo una curva en el camino. Has conducido por carreteras peores que esta, ¿no es así? La señora Margaret traía comidas calientes y un aliento amable. Estás haciendo esto por Hazel, dijo, poniendo su mano sobre la mía. Y por ti mismo. No lo olvides. Sus palabras, como faros en una carretera oscura, me guiaron hacia adelante. Hazel era mi mayor fuente de motivación. Ahora con 8 años, a menudo se sentaba en mi pequeña oficina, garabateando dibujos de camiones y carreteras interminables. Papá, tu compañía tendrá muchos camiones, ¿verdad?, preguntaba, con los ojos brillantes. Sonreí, revolviéndole el cabello. Así es, cariño. Lo haré por ti. Hazel no sabía que cada vez que sonreía, cada vez que me abrazaba y decía, eres el mejor, papá, yo encontraba la fuerza para seguir adelante. No quería que creciera en la pobreza como en los días que dormíamos en los bancos de los parques. Quería que tuviera un hogar, una buena escuela, la vida que Elena había soñado para ella. Me volqué en el trabajo, aprendiendo del señor Vincent mientras aplicaba la experiencia práctica que había adquirido como conductor. Sabía lo que los conductores necesitaban, horas de descanso justas, un seguro adecuado y respeto.
Construí Sinclair Transport sobre esa filosofía, tratar a los empleados como familia. Gradualmente, los conductores leales se quedaron, aportando dedicación y confianza. De 3 camiones, nos expandimos a 10, luego a 20. Las empresas locales comenzaron a firmar contratos a largo plazo, confiando en nuestra fiabilidad y calidad. Cada nuevo contrato era un paso adelante, cada nuevo conductor un compañero en el viaje. Después de 3 años, Sinclair Transport se convirtió en una de las compañías de transporte más reputadas de Denver. Compré una casa pequeña, no tan grande como la mansión del señor Vincent, pero lo suficientemente cálida para que Hazel tuviera su propia habitación, donde colgaba sus dibujos y colocaba su muñeca andrajosa en un estante. La inscribí en una buena escuela donde hizo amigos y fue querida por sus profesores. Cada día, cuando la recogía de la escuela y corría a abrazarme, gritando, «Papá, saqué una A en matemáticas hoy», sabía que había logrado lo que Elena siempre quiso, una buena vida para Hazel. Una noche, el señor Vincent visitó nuestra nueva casa. Entró, miró a su alrededor y sonrió. «Miles, te has encontrado a ti mismo de nuevo», dijo, su voz llena de orgullo. Sabía que podías hacerlo. Tomé su mano, las lágrimas caían en silencio. «No podría haberlo hecho sin ti y la abuela», dije. «Gracias por creer en mí». El señor Vincent solo sonrió, revolviendo el cabello de Hazel mientras ella corría a su alrededor. Y supe en ese momento que éramos más que una familia. Éramos personas que habíamos capeado la tormenta juntos. La noticia del éxito de Sinclair Transport se extendió rápidamente por la comunidad. Las empresas locales me reconocieron como un socio fiable. Los conductores me veían como un jefe justo, y los vecinos comenzaron a mirarme con respeto en lugar de lástima. Ya no era el hombre que se aferraba a su pequeña hija, mendigando en la acera. Era Miles Sinclair, alguien que había construido una empresa desde la nada con el apoyo del señor Vincent y la señora Margaret. Cada noche, mientras me sentaba con Hazel, ayudándola con la tarea de matemáticas o escuchando sus historias sobre nuevos amigos en la escuela, sentía una profunda sensación de alivio. Pero una tarde, al volver de la oficina, un viejo coche destartalado estaba aparcado frente a la casa. La puerta se abrió y me quedé helado cuando vi a David y Estella, mis padres, salir. Ya no tenían la apariencia pulcra de antes. David estaba demacrado, su cabello casi completamente gris, sus ojos hundidos por la ansiedad. Estella, una vez siempre serena y altiva, ahora parecía desgastada, su cabello despeinado, su ropa arrugada. Se pararon en la puerta, sus miradas vacilantes como almas perdidas. Hazel, que jugaba en el patio, los miró, luego corrió hacia mí, agarrando mi mano con fuerza. «Papá, ¿están aquí la abuela y el abuelo?», preguntó con vacilación. Le revolví el cabello, manteniendo la voz tranquila. «Sí, cariño». «Déjame hablar con ellos». David habló primero, su voz ronca. «Miles, tenemos que hablar». Asentí, guiándolos a la sala de estar, pero sin ofrecerles asiento. No quería que se sintieran bienvenidos, no después de todo lo que habían hecho. «¿Qué pasa?», pregunté fríamente. Estella miró alrededor de la casa, un destello de envidia en sus ojos antes de volverse hacia mí, su voz temblando. «Miles, necesitamos tu ayuda». «Eric». «Eric está en un gran problema». David intervino, su tono urgente. Pidió prestado mucho dinero, luego estafó a algunos socios comerciales. Ahora ha huido, dejándonos a nosotros con las deudas. Los acreedores y la policía nos están presionando para que paguemos porque fuimos sus avalistas. Nuestra casa, nuestros bienes, todo está a punto de ser embargado. Eres nuestro hijo. Tienes que ayudar. Me quedé allí, atónito. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. No por sorpresa, sino por la cruel ironía del destino. Eric, el hermano menor al que habían mimado, al que financiaron para viajes de sanación mientras Elena se moría, ahora les había dado la espalda, tal como David había abandonado una vez al señor Vincent y a la señora Margaret. Los recuerdos volvieron, afilados como cuchillas. Recordé el día que les rogué ayuda cuando Elena estaba enferma, y solo me ofrecieron un pequeño préstamo con un pagaré, entregado con miradas frías. Recordé los días que Hazel pasó hambre, frágil en su casa, cuando la trataron como una carga.
Y recordé la mentira de David, afirmando que mis abuelos estaban muertos para cubrir sus propios pecados. Miré directamente a los ojos de David, mi voz tranquila pero afilada como una navaja. ¿Quieren mi ayuda? Después de todo lo que han hecho. David retrocedió, sus ojos parpadeando. Miles, somos familia, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Familia? ¿Siquiera saben lo que significa familia? Cuando Elena estaba enferma, cuando Hazel pasaba hambre, las trataron como a extrañas. Y tú, señalé a David, mi voz temblando de rabia, traicionaste a mis abuelos. Continué, ahora Eric os ha abandonado igual que vosotros los abandonasteis a ellos, a mí y a Hazel. Y creen que lo olvidaré todo y os ayudaré. Estella se cubrió la cara, las lágrimas corrían. Pero no sentí piedad. Miles, sabemos que nos equivocamos, dijo, con la voz ahogada. Pero no tenemos a nadie más. Eres nuestro hijo. Sacudí la cabeza, acercándome, mi mirada resuelta. Dejé de ser vuestro hijo hace mucho tiempo. Mi verdadera familia es Hazel, el señor Vincent y la señora Margaret, las personas que estuvieron a mi lado cuando estaba en mi punto más bajo. Eligieron a Eric. Eligieron el egoísmo. Ahora afronten las consecuencias. David y Estella se quedaron helados, sus ojos una mezcla de vergüenza e ira. David intentó hablar, pero solo tartamudeó, Miles, no puedes. Levanté la mano, interrumpiéndolo. Váyanse, dije, mi voz gélida. No vuelvan. Se quedaron allí inmóviles, como si no pudieran creer mi resolución. Entonces Estella tiró del brazo de David, y salieron de la casa, sus figuras desvaneciéndose en el crepúsculo. Los vi irse, sin sentir satisfacción, solo un frío vacío. Estaban probando el mismo dolor que una vez infligieron al señor Vincent, a la señora Margaret y a mí. Pero no quería convertirme en ellos, consumido por el resentimiento. Solo quería proteger a Hazel, proteger a mi verdadera familia. Hazel, de pie cerca de mí, levantó la vista y preguntó, «Papá, ¿están enfadados conmigo la abuela y el abuelo?» Me arrodillé, atrayéndola en un abrazo. «No, cariño. No están enfadados contigo. Simplemente tomaron un camino equivocado. Pero tenemos al señor Vincent y a la señora Margaret, ¿verdad?» Hazel asintió, sonriendo. «Sí, papá. Me gusta más la tarta de manzana de la señora Margaret». Me reí, besando su frente. El pasado había llamado a mi puerta, pero la había cerrado, listo para seguir adelante con quienes realmente me amaban. En los años siguientes, la vida para Hazel y para mí se estabilizó gradualmente. Sinclair Transport continuó creciendo, convirtiéndose en un nombre de confianza en Denver y sus alrededores. Cada mañana, me despertaba, conducía a la oficina, veía salir mi flota de camiones y sentía un profundo orgullo. No por el dinero o la reputación, sino porque había construido algo honorable, un lugar donde los conductores eran respetados y el trabajo se hacía con integridad. Hazel, ahora con 10 años, prosperó en el amor mío, del señor Vincent y de la señora Margaret. Sobresalía en la escuela, le encantaba dibujar y todavía atesoraba su muñeca andrajosa como un recuerdo de su madre. Cada vez que veía a Hazel corriendo por el jardín de mis abuelos, riendo con el señor Vincent o ayudando a la señora Margaret a hornear, sabía que había cumplido mi promesa a Elena, darle a Hazel una vida llena de amor. Un día, el señor Vincent me llamó a la mansión, su expresión seria pero cálida. Miles, quiero que asistas a la reunión principal de Everstead Group la próxima semana, dijo, su voz baja pero resuelta. Como mi nieto, y más importante, como alguien en quien confío. Me quedé sorprendido, un poco ansioso. Everstead Group era un imperio del transporte con cientos de empleados, accionistas y socios en todo el país. Yo solo era un antiguo camionero sin hogar que ahora dirigía una pequeña empresa. Abuelo, no estoy seguro de estar a la altura, dije con vacilación. El señor Vincent sonrió, poniendo una mano en mi hombro. Hace mucho que demostraste ser capaz, Miles. Solo ve y sé tú mismo. La reunión tuvo lugar en una gran sala de conferencias en el centro de Denver con filas de sillas de terciopelo rojo, candelabros brillantes y un aire de formalidad. Accionistas, socios e incluso periodistas locales llenaban la sala. Me paré junto al señor Vincent, vistiendo el traje que me había comprado,
sintiéndome fuera de lugar entre estas figuras poderosas. Hazel, con un vestido verde cosido por la señora Margaret, se sentó en la primera fila, sus ojos brillando mientras me miraba como si yo fuera su héroe. La señora Margaret se sentó a su lado, sosteniendo su mano, sonriendo alentadoramente. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. El señor Vincent subió al podio, su bastón de madera golpeando firmemente, su voz resonando por la sala. Hoy estoy aquí no solo como presidente de Everstead Group, sino como padre y abuelo. Comenzó, su mirada recorriendo a la multitud. Hace años, perdí a mi hijo, no por la muerte, sino por la traición. Pero el destino me trajo a mi nieto, Miles Sinclair, y a mi bisnieta, Hazel. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de orgullo. Hoy, anuncio mi testamento y plan de sucesión. Estoy transfiriendo todos mis activos y el liderazgo de Everstead Group a Miles Sinclair y Albert Carver, mi leal socio que estuvo a mi lado en los días más oscuros. La sala quedó en silencio. Luego, los murmullos se extendieron entre la multitud. Me quedé allí, mi corazón latiendo con fuerza, incapaz de creer lo que oía. Albert Carver, un hombre de mediana edad con cabello canoso, se levantó e hizo una reverencia en agradecimiento al señor Vincent. Lo miré, buscando palabras, pero solo pude asentir, las lágrimas caían en silencio. El señor Vincent continuó, su voz imponente, Miles no fue elegido por ser mi nieto. Fue elegido porque ha demostrado su valía a través de la resiliencia, la integridad y el amor por su familia. Se levantó de las cenizas, construyó una empresa con amabilidad y es un ejemplo para todos nosotros. De repente, una fuerte conmoción estalló desde el fondo de la sala. David, Estella y Eric, mi hermano menor, aparecieron, con aspecto demacrado pero desafiante. David avanzó, su voz retumbando. Vincent, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Tengo derecho a la herencia. Eric intervino, su voz estridente, Everstead Group pertenece a la familia, no a un camionero como Miles. Estella estaba detrás de ellos, sus ojos vacilantes, en silencio. La sala contuvo el aliento, todos los ojos puestos en ellos. El señor Vincent permaneció tranquilo, como si lo hubiera anticipado. Hizo una seña a su asistente para que sacara una gruesa pila de documentos, colocándolos sobre la mesa. David, sabía que tu naturaleza egoísta te traería aquí, dijo, su voz fría como el acero. He reunido silenciosamente pruebas de tus acciones pasadas, contratos que firmaste para vender información a la competencia, acuerdos de préstamo con usureros y testimonios de testigos sobre cómo huiste, dejando a tu madre y a mí con las deudas. Se volvió hacia Eric, su mirada penetrante. Y tú, Eric, estafaste a socios, huiste y dejaste que tus padres se las arreglaran con los acreedores. Ninguno de los dos es digno del nombre Sinclair, y mucho menos de Everstead Group. David inclinó la cabeza, sus manos temblando. Eric, con el rostro sonrojado de vergüenza, se dio la vuelta y huyó, incapaz de enfrentar a la multitud. Estella se cubrió la cara, las lágrimas corrían, pero no dijo nada. La sala estalló en aplausos, accionistas y empleados de pie en apoyo de la decisión del señor Vincent. Las cámaras destellaron mientras los periodistas capturaban el momento. Me quedé allí, ya no era el hijo abandonado, sino un líder reconocido públicamente. Subí al podio, tomé la mano del señor Vincent y miré a Hazel, que aplaudía con entusiasmo, sus ojos llenos de orgullo. Respiré hondo, mi voz temblorosa pero firme. No quiero repetir los errores de la generación pasada. Esta empresa se construirá sobre la amabilidad, para que las generaciones futuras sepan que el verdadero valor no reside en la sangre, sino en la honestidad y la responsabilidad. Prometo liderar Everstead Group con todo mi corazón. Por mi familia Hazel, el señor Vincent, la señora Margaret y por todos los que han confiado en nosotros. La sala rugió de nuevo con aplausos. Hazel corrió al podio, abrazándome con fuerza. Eres increíble, papá, exclamó, y yo me reí, abrazándola fuerte. Miré al señor Vincent, que sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. La señora Margaret, desde la primera fila, se secó los ojos, asintiendo como si estuviera orgullosa de mí. De pie en el podio, en medio de las luces y los aplausos, pensé en mi viaje, desde los días de indigencia, pasando hambre junto a Hazel, hasta este momento, liderando una empresa con una verdadera familia a mi lado.
La vida me había enseñado que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en cómo enfrenta la adversidad, cómo ama y protege a sus seres queridos. Aprendí que la familia no se trata de sangre, sino de aquellos que eligen quedarse, compartir tu dolor y tu alegría. Mi consejo para cualquiera que esté perdido en las tormentas de la vida es que se aferre a la esperanza, por pequeña que sea. Encuentra a las personas que realmente te aman y no tengas miedo de empezar de nuevo. Una vez fui un camionero sin hogar, pero con Hazel, el señor Vincent, la señora Margaret y la fe en mí mismo, encontré mi camino. Y espero que tú también encuentres el tuyo, guiado por la honestidad, la amabilidad y el amor. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.